Hola a todos, os saludo un domingo más que estamos en confinamiento, un domingo más que estamos en una situación tan extraordinaria y tan difícil de nuestra vida ahora mismo, y un domingo más estamos buscando en la palabra de Dios qué es lo que Dios nos quiere decir. Y vemos realmente, incluso en las redes sociales cristianos, vemos que hay muchísima especulación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Realmente para qué? ¿Para qué pasa todo esto? ¿No? Eso es un poquito, digamos, la pregunta. Y algunos especulan un extremo y dicen esto, el virus es de Satanás, el virus solamente está buscando nuestro mal, el virus no quiere permitir que nosotros como creyentes podamos ir a la iglesia, ¿no? El virus mismo es Satanás, para decirlo así. Entonces, eso es un extremo. El otro extremo dice, pues el virus está allí por los no creyentes, para que ellos, ¿no? O sea, se den cuenta de su situación y que están en pecado y que se tienen que arrepentir y volver a Dios. Esos, digamos, serían los dos extremos. Y he elegido un texto donde también Jesús mismo está hablando de algo parecido, Y por eso vamos a Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En aquel entonces los rabinos tenían esa enseñanza, siempre decían, si alguien, digamos, tenía una enfermedad, o como este chico que había nacido ciego, entonces la culpa tenía que ser de alguien de la familia. Por eso dice aquí, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces es por culpa del mismo chico, porque él está en pecado, o es por culpa del pecado de los padres. Porque los rabinos en aquel entonces siempre enseñaban esto, ¿de acuerdo? Y allí vemos también que es muy fácil, en esa situación también en la que estamos, realmente proyectar la culpa en alguien, ¿no? Porque alguien tiene que ser culpable de lo que está pasando. Porque ¿por qué nos está pasando esto? Que este virus es capaz de matar a tantísima gente y mantenernos a nosotros confinados en nuestras casas con una incertidumbre y que hasta con ansiedad. Pero ahora es asombroso cómo el mismo Jesús responde aquí a los discípulos. Y él dice, versículo 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿No? Es interesante que Jesús cambia por completo el foco y dice, no pongáis vuestro foco en quién pecó, sino poned vuestro foco en para qué tiene que servir esto. Y nosotros creo que en esa situación tenemos que no tanto preguntar quién tiene la culpa de por qué está pasando esto, sino realmente, más bien, reconocer que el Señor siempre, con todo lo que está haciendo, Él siempre tiene un propósito para que se manifieste algo de Él en medio de esta situación. Y luego Jesús sigue, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí hay un error de traducción en la Reina Valera, porque donde pone me es necesario, realmente él se dirige no solamente a sí mismo, no habla solamente de sí mismo, sino incluye también a los discípulos, me y nosotros, me y nos es necesario hacer las obras de que él me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a haber un momento cuando ya va a ser demasiado tarde. Todavía estamos en ese momento que todo lo que está pasando, que Dios permite que ocurra, que esto tiene que ver que Dios mismo se quiere revelar, que Él mismo quiere manifestarse en medio de lo que está pasando, por muy mal que sea. Y Él dice en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿No? Él es la luz del mundo. También en nuestra situación, Él es la luz dentro de esa situación con el virus. Tenemos que poner nuestros ojos en Él, en primer lugar en Él, y no tanto buscar quién tiene la culpa. Y al final ese chico se sana, lo sabemos. Pero claro, hay muchos que dicen ya, pero es que si Satanás puede tener esa libertad, entonces tiene que ver que realmente tiene que ver por el pecado. Por el pecado tiene que ser que realmente Dios permita que Satanás pueda entrar en esa situación. Pero ni siquiera en el Antiguo Testamento podemos decir claramente que solamente es por eso, porque si vamos a Job, al capítulo 1 del libro de Job, podemos leer el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto y recto, y totalmente apartado del mal. Y ahí también entra Satanás en toda esa situación y le dice a Jehová mismo, le dice a Dios, Satanás, en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Entonces eso, acto seguido, Dios le dice, vale, pues toca todo lo que tiene. Entonces, si Satanás le quita todo lo que tiene, hasta sus propios hijos, sus siervos, con todo lo que le había bendecido, lo quita. Y ni siquiera se queda con eso, porque luego en el capítulo 2, y dijo Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? O sea, hasta incluso Dios mismo le está proponiendo, diciendo, mira mi siervo, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Que no hay otro como él en la tierra. Era un hombre totalmente recto, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me iniciaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y luego sigue Satanás con sus maquinaciones y dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo, Satanás, y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job su tiesto para rasgarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y luego llega, ¿no?, a la vida de Job esa enfermedad horrible, y Dios también lo permite, lo pone a prueba, pero no porque él tuviera algún pecado, todo lo contrario. Entonces tenemos que reconocer que con todo lo que Dios permite
incluso si Él permite que Satanás tenga alguna libertad, y es posible en nuestra situación ahora, que sí, que Dios ha permitido que Satanás utilizara ese virus para provocar todo esto, ¿de acuerdo? Pero no es que por esto Él quiere permitir como si estuviera todo fuera de control, como si Satanás, tuviera más poder que Dios. No, hermanos, solamente Dios puede permitir a Satanás algo, pero el control, Dios todavía tiene el control, porque Él también sabía que este siervo, Job, iba a salir aprobado de esta prueba que Él le puso. Y iba a utilizar esa prueba, que era horrible si os pensáis, perder todo, hasta luego la salud, y que tu propia mujer te echa en cara, pues que todavía tienes integridad, maldice a Dios. Pero sabemos que luego al final, si vamos al último capítulo, al capítulo 42, que es el último capítulo de Job, versículo 1 del capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, ¿no? Él también, después de todo lo que ha sufrido, él lo reconoce a Dios, que todo lo puedes y que ni hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Esa era la pregunta que hizo Dios a Job, porque Job estaba intentando justificarse y estaba diciendo a Dios: estás haciendo algo equivocado, yo soy un hombre recto, ¿por qué me pasa todo eso? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Yo hablaba de algo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Dios utiliza a Satanás. Eso es lo que está pasando. Si Satanás puede hacer algo en este mundo, es porque Dios utiliza a Satanás para que Job todavía puede conocer a Dios más profundamente y puede verle, ¿vale? Porque antes había oído, pero ahora sus propios ojos llegaron a ver a Dios. ¿Entendéis? Dios siempre es mucho más poderoso que Satanás. Y todavía más en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Porque Jesús, en la misma cruz, Él mismo consigue una victoria sobre las obras de Satanás. Hay muchos versículos. Solamente voy a escoger 2 pasajes, porque no tenemos tanto tiempo aquí, porque si no la gente se cansa en escuchar estos mensajes. Entonces vamos un momento a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, que es una carta de Pablo. Pablo escribe una carta a la iglesia de los Colosenses, y él dice en el capítulo 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿no? Jesús, cuando nosotros todavía estábamos lejos de él, entonces en el momento que le hemos aceptado, entonces dice aquí: os di vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces en Jesús nosotros tenemos el perdón de los pecados. Entonces si todavía Satanás nos puede atacar, no es por nuestro pecado en ese sentido. Bueno, a veces el pecado puede ser una puerta abierta para el enemigo, pero como hemos sido también perdonados por nuestro pecado, nunca puede ser que el enemigo tuviera más poder en nuestras vidas que Dios.
Seguimos con el versículo 14 porque vamos a verlo muy claro, anulando la carta de los decretos que había contra nosotros. Antes de conocer a Jesús, antes de recibir en nuestra vida, pues había como un acta de decretos que estaba contra nosotros por todas las cosas, nuestras faltas, cosas que habíamos hecho, que eran en contra de la voluntad de Dios. Entonces, era un acto de todas estas infracciones, para decirlo así, un acta de infracciones de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y Jesús mismo, en permitir que le clavaran en esa cruz, también ese acta de decretos, en ese sentido, fue clavado en la misma cruz de Jesús, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entendéis? Menos todavía en el Nuevo Testamento, el enemigo pueda tener un poder de esa manera sobre nosotros para hacernos inválidos. En ese sentido, Satanás tiene la culpa porque Satanás está haciendo a nosotros como creyentes inválidos en toda esa crisis por el virus. No, no puede ser. Sinceramente, teológicamente no puede ser, ¿entendéis? Por eso, porque él despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De acuerdo? Y si vamos ahora a Romanos, ese capítulo por excelencia, que es el capítulo 8 de Romanos, leedlo hoy porque es una preciosidad ese capítulo, es una preciosidad, todo el capítulo 8. Y solamente voy a citar los versículos 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos ahí un abogado al lado, nuestro propio abogado, que es Jesús. Entonces nunca vamos a estar en una situación que Satanás tiene toda la libertad de hacer con nosotros como creyentes lo que quiera. No. Si Dios lo permite, es por algo. Porque Él quiere manifestarse en medio de lo que está pasando. Y nosotros tenemos que buscar a Él y estar preparados para esa manifestación. ¿Entendéis? Y Él nos quiere enseñar algo y hacernos una prueba en medio de lo que está pasando, lo mismo que al mundo, es lo que yo creo. Ni hay un extremo ni hay otro. Lo que Él está enseñando al mundo también nos está enseñando a nosotros. Bien. Seguimos aquí. Entonces, estuvimos en el 34. ¿Quién es el que condenará? No nos puede condenar nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero, porque había persecución. Entonces los creyentes estaban continuamente en ese peligro que podrían ser matados porque eran creyentes, porque eran seguidores de Jesús. 37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. También en esta situación en la que encontramos con este virus, nosotros como creyentes somos más que vencedores. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre vamos a estar seguros, cubiertos, cogidos dentro de ese amor, y nadie ni esa situación nos puede separar del amor de Dios. Ahora, volvemos a Juan, donde empezamos, Juan 9, porque en toda la historia luego el chico se cura, puede ver, y luego los fariseos entran allí y están poniendo todo a prueba, están culpando a Jesús porque él lo había hecho en un sábado, que era, digamos, el día que no se podía sanar a alguien, era el Shabbat, y por la ley había que guardar el Shabbat, y hay todo ese cisma también entre personas que dicen, ya, pero si él no es el Mesías, ¿por qué puede hacer esto? ¿Vale? Pero lo que es interesante es que precisamente eran los fariseos que siempre buscaban a quién culpar. Siempre buscaban, ¿quién tiene la culpa de esto, no? ¿Quién ha pecado? Eran los mismos fariseos que siempre buscaban a quién poder poner el dedo y decir, esto está pasando por ti, o por estos, por tal. Y luego al final de toda esa historia podemos realmente leer cómo termina todo esto, y dice Jesús en el versículo 39 del capítulo 9 de Juan, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que pensaban ver eran los fariseos, y los fariseos culpaban al resto de que eran ciegos, en sentido figurativo. Y Jesús dice ahora, pues yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los verdaderos ciegos espirituales, eran los mismos fariseos que procuraban que eran ellos que realmente veían las cosas claras y sabían perfectamente qué estaba pasando y sabían perfectamente quién tenía la culpa. Hermanos, no caigamos en la misma trampa en estos momentos como creyentes. No podemos decir a ciencia cierta, esto es exactamente lo que está pasando y estos tienen la culpa. Y eso está pasando por tal cosa, lo sé a ciencia cierta. No, porque en ese momento nos convertimos en fariseos. La verdadera actitud de un discípulo es preguntar a Jesús, como empieza el capítulo 9, lo que hemos leído al principio, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó? La verdadera actitud de un discípulo es siempre y en todos los modos, en todos los momentos, en todas las circunstancias, siempre acercarnos al Señor y preguntarle a Él, Señor, dime tú, ¿por qué está pasando eso? ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar con todo esto? ¿De acuerdo? Pero en el momento que nosotros sabemos perfectamente, y muchas veces caemos o en un extremo o en otro, caemos en este pensamiento blanco y negro y sabemos perfectamente eso es lo que está pasando. En ese momento, lamentablemente, nos estamos convertidos en fariseos, porque nosotros nunca podemos estar completamente seguros, porque nosotros dependemos completamente de Jesús, para que Jesús nos lo revele,
que Jesús nos conteste, y un verdadero discípulo de Jesús tiene que tener siempre esa actitud. Yo no sé a 100%, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser de todo un poquito, pero lo más importante es que nosotros tengamos actitud y decimos, voy a preguntar al Señor directamente, y fijamos nuestros ojos en Él, y Él nos va a decir a cada uno de nosotros lo que Él quiere que hagamos en este momento. Él no quiere que estemos parados totalmente, Él quiere que nosotros utilicemos esa situación, por muy mal que sea, para poder influir de alguna manera dentro de nuestros contactos de personas, poder influir y poder consolar a muchos, porque nosotros por el mismo Espíritu Santo ya tenemos consolación. Él es el Espíritu de la consolación, ¿de acuerdo? Entonces, Él no quiere que estemos parados, sino Él quiere que le preguntemos a Él en cada momento, y que Él nos pueda utilizar en esa situación para ese propósito que Él tiene con esa situación. Hasta allí. Os deseo un buen domingo, que un domingo de bendición, y que un domingo donde podáis buscar al Señor, preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú conmigo en esa situación? Y que recibáis una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál va a ser tu situación, tu rol en esa situación? ¿Cuál es el grano de arena que tú puedes contribuir para que el propósito que Dios quiere alcanzar con lo que está pasando se pueda dar? ¿De acuerdo? Y espero que muchos me puedan contar muchas cosas que han pasado. Pues nada, bendiciones, y espero que estéis con buena salud y que sigáis con buena salud. Hasta luego.